Muy común es la frase y en muchos espacios se dice según la cual no tener una casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Eso desde luego es relativo, pero la verdad es que todos en algún momento siempre hemos soñado con tener una casa, con adquirir un lugar para vivir, tener un techo. Pero la casa no es solo la casa, la estructura, la casa es muchas más cosas, espacios acogedores donde uno se sienta bien, el hecho de querer estar en la casa. Es el transporte, que ese transporte tenga buena calidad, son los vecinos, son las distancias a los lugares habituales donde uno va a mercar, al trabajo, el colegio de los hijos. Bueno, menciono esto con motivo del tema que traemos esta tarde, Aparihueliando con Vos. El proyecto de mejoramiento de vivienda del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, ISVIMED. Sean entonces bienvenidos una vez más a Parihueliando con Vos. Esta tarde conversando sobre proyectos de vivienda, de mejoramiento de vivienda, Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos, Parihueliando con Vos. Sí, señores, ¿qué requisitos necesitan ustedes para poder adquirir estos beneficios? ¿Cómo se pueden unir a estos proyectos? ¿Cómo pueden mejorar su vivienda? ¿Quiénes pueden mejorar su vivienda? El ISVIMED, como uno de sus principales objetivos, tiene mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables de la ciudad. Entonces, si usted tiene que hacerle mejoras a su vivienda y está en estos programas y tiene vivienda de interés social, este programa es para usted, para que tome nota y para que se entere de lo que está pasando. ¿Dónde estamos transmitiendo? ¿Dónde estamos? Estamos en el canal Parque Telemedellín. Esta es la carrera 43F 1860. Estamos muy cerca de la estación del metro El Poblado. Recuerden que aquí tienen un parque gratuito. Pueden venir a divertirse. Este domingo estaba lleno y eso nos encanta, que ustedes se apropien de este lugar que es de ustedes. También tienen el Tour Telemedellín de martes a domingo, de 12 a 6 de la tarde. Ustedes pueden venir y hacer un tour de 1 hora y se pueden dar cuenta cómo se hace la televisión. No vamos a empezar este programa sin antes hablar de las Luis Efemérides. Don Luis, ¿listo? Claro, Natalia, hoy es 18 de julio. Mire, hoy es Día Internacional de Nelson Mandela. Fue establecido este día desde 2010 en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. Y eso pues con motivo de su natalicio, ¿no? De su nacimiento. El Día Internacional de Nelson Mandela. Miren, el año 64 comenzó el gran incendio. El año 64, 18 de julio, comenzó el gran incendio de Roma, presuntamente ordenado por el emperador Nerón. Eso ya pues históricamente se ha puesto en discusión. Siempre nos dijeron que Nerón quemó Roma, pero eso está en discusión. Eso no es del todo cierto. En 1870, el 18 de julio, el Concilio Vaticano II, convocado por Pío IX, decretó la infalibilidad del Papa. El Concilio Vaticano I, que fue en la propia ciudad del Vaticano. En 1983, en Colombia, el M-19 confirmó la muerte en accidente aéreo de su líder, Jaime Bate Mancayón. Recuerdo que eso fue una noticionón. En 1979, el 18 de julio, en Nicaragua, tras la Revolución Popular, el dictador Anastasio Tacho Somoza renunció a la presidencia del país y se fue. En 1918, el 18 de julio nació, ya dijimos, Nelson Mandela,
político, activista, sudafricano, presidente entre 1994 y 1999. Fue presidente después de haber estado 27 años en la cárcel, acusado de terrorismo y un montón de cosas por haberse opuesto a la segregación racial en su país. En 1922 nació Julia Morilla de Campbell, una reconocida escritora de libros para jóvenes, argentina. En 1938 nació el Viti, el 18 de julio. El Viti era un torero español, su verdadero nombre era Santiago Martín Sánchez. En 1967, el 18 de julio, falleció Humberto Castelo Branco, un militar y dictador brasileño, quien falleció en un accidente aéreo. Y uno de los líderes políticos más mentados de México, Benito Juárez, falleció en 1872, el 18 de julio. Era político mexicano, ya dije, presidente en 2 ocasiones en ese país. Ahí tienen, señores. Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Y para hablar de la mejora de las viviendas, ISVIMED, vamos a hablar con su directora, Manuela García. Manuela es la directora desde el 15 de marzo de 2018, es politóloga, abogada, especialista en Derecho Comercial y magíster de Derecho. Antes de llegar a la dirección, se venía desempeñando como directora, como técnica de la Alcaldía de Medellín. Además estuvo en proyectos como el Mundial BMX y también estuvo ayudando en la visita del Papa Francisco a Medellín. ¿Cómo estuvo usted trabajando en esta visita del Papa como directora? ¿De qué parte del trabajo estaba haciendo? Y muy buenas tardes y parihueleando con vos, Carolina. Manuela, buenas tardes, perdón. Y muchas gracias por la invitación. Sí, antes de venirme para la dirección del ISVIMED, yo estaba en la dirección técnica de la Secretaría de Gobierno con el despacho del alcalde y el secretario. Me tocaron muchos proyectos estratégicos, uno de ellos, digamos que el más importante, creería yo, fue la visita del Santo Padre a Medellín. ¿De qué me encargué yo? De todo, básicamente, todo lo que era logística, sí, todo lo que era la logística, todo lo que fue la articulación institucional, todo lo que fue absolutamente la interrelación con el Vaticano, con la Iglesia aquí en Medellín, todo lo que era la organización del evento me tocó a mí, la corresponsabilidad de las vías, el tema de seguridad, todo lo hice yo. Manuela, ¿qué es el ISVIMED? Muchísimas personas no conocen este instituto. El ISVIMED es por sigla el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. ¿De qué nos encargamos nosotros? Básicamente de dirigir, somos los directores y los gerentes de la política pública habitacional en Medellín. Decimos qué se puede construir, dónde se puede construir y básicamente articulamos la oferta institucional y la oferta privada para dar soluciones habitacionales definitivas en vivienda de interés social y de interés prioritario. No es un trabajo fácil el que hay que hacer en ISVIMED, ¿o qué? ¿Qué dice usted que ha encontrado? Fácil, pero es muy gratificante y es muy bonito. Tenemos unas metas supremamente altas, un plan de desarrollo con muchísimas exigencias, pero un equipo humano hermoso y muchísimas necesidades por suplir. Estamos trabajando con toda. Usted acaba de hablar de vivienda de interés social y vivienda prioritaria. De interés prioritario. De interés prioritario. Hagamos las diferencias. No, digamos básicamente lo que separa que sea BIS o que sea VIP es el monto que tiene, ¿cierto? El valor de la construcción. Nosotros escrituramos hasta por valor de 70 salarios mínimos y hasta por valor de 125 salarios mínimos. Es básicamente qué se puede hacer con el presupuesto límite que se tiene en cada una de ellas. A ver, vamos a tratar de contextualizar bien este trabajo que ustedes hacen, Manuela, doctora Manuela. Le regalo al doctor. A ver, ¿qué déficit tiene Medellín en materia de vivienda, sobre todo vivienda social? ¿Cuántas casas hacen falta? Nuevas y bueno, no sé, ya nos hablará en detalle del proyecto de mejoramiento de vivienda, de cuál es la meta. Digamos, el déficit habitacional en Medellín es una cifra que sí o sí necesariamente tendría que incluir todas las personas que pagan arrendamiento, ¿cierto? Porque ¿qué busca el déficit o cómo se busca cubrir el déficit habitacional? Que una persona tenga vivienda de calidad y que tenga vivienda, pero no necesariamente todas las personas que pagan o pagamos arrendamiento carecemos de vivienda. Entonces, no, y hay personas que quieren vivir así, ¿sí? Pagando arrendo, arrendamiento. Exactamente, no necesariamente decir
¿Cuál es una cifra de déficit habitacional? Es una cifra que sea negativa, ¿cierto? ¿En qué nos enfocamos nosotros básicamente? En las personas de escasos recursos que buscan adquirir vivienda propia, que por recursos propios normalmente no los alcanzan, pues no alcanzan a adquirir la vivienda. Nosotros tenemos convenios con cajas de compensación familiar, tenemos convenios con el sector privado y desarrollamos iniciativas propias para suplir ese déficit habitacional en los estratos más bajos. Y ustedes llegaron al ISVIMED, la alcaldía llegó, y cómo lo encontró y qué han hecho en estos últimos años. Vivienda siempre ha sido un tema prioritario en planes de gobierno y en planes de desarrollo, tanto nacionales como distritales, pues distritales o municipales en este caso. El déficit habitacional necesariamente siempre va creciendo con cada administración o con cada año en la medida que es más difícil adquirir vivienda porque la tierra, al menos en Medellín, se está volviendo supremamente escasa de conseguir y porque las familias cada vez son más grandes. Pero hay que tener en cuenta que no necesariamente siempre se va a lograr cerrar la brecha. En este momento nosotros buscamos una familia que tiene una mamá y son 3 niños. Eso es un déficit habitacional, pero esos niños entran a ser mayores de edad después y conforman sus hogares. Eso es una cifra adicional para ese déficit habitacional. Entonces es una cifra que es constante y cambia todos los días. Pero usted nos traía unas cifras y nos las quería mostrar, nos las quiere comentar. Las cifras que les puedo contar, que era lo que veníamos a hablar básicamente, es en temas de mejoramiento, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros en mejoramiento? La meta del plan de desarrollo de este año es que nosotros logremos hacer 9.901 mejoramientos y en este momento vamos cumpliendo casi el 52% de los mejoramientos. Los diagnósticos, vamos a contratar en el segundo semestre de este año 4.058 mejoramientos para cumplir la meta que se tiene en plan de acción trazado para este año. En esta administración hemos entregado, ejecutados y entera satisfacción más de 2.900 mejoramientos, o sea, son cifras muy bonitas y que impactan a la población de manera muy rápida, porque nosotros logramos hacer una ejecución de un mejoramiento en 45 días. La meta en el cuatrenio son ¿cuántos? 9.900. Mejoramientos de vivienda. Sí. Bueno, ¿y cómo escogen a esos 9.000 y pico? ¿Quiénes son? ¿Qué condiciones deben llenar para merecer estar ahí y que les mejoren su vivienda? ¿Sí? Nosotros nos enmarcamos dentro de la normatividad que rige el instituto de cara a asignar un subsidio de mejoramiento. En este momento o en esta administración hemos hecho jornadas en las 14 comunas a través de las cuales hemos identificado más de 7.200 familias que se postularon de cara a ser candidatas a la asignación de un subsidio de mejoramiento. No necesariamente presentarse implica, 1, que se asigne el subsidio y 2, que efectivamente se cumplan los requisitos. De esos 7.200 personas más o menos que se presentaron, 4.000 en este momento son aptas para ser candidatos a que se les asigne un subsidio. No necesariamente esas 4.000 personas van a acceder al subsidio porque nosotros tenemos unos criterios para priorizar. ¿Quiénes se pueden presentar? Cualquier persona. ¿Quién pasaría el primer filtro? Y es quien cumpla los requisitos. ¿Cuáles son nuestros requisitos? Que sea un hogar conformado con un jefe de hogar mayor de edad. Que como grupo familiar no tengan ingresos superiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que vivan en Medellín hace 6 años y en la vivienda que es candidata a mejoramiento en los últimos 3 años. El cierre financiero se debe hacer con la familia en un aporte del 10% del valor del mejoramiento, que puede ser en especie o en dinero. Es decir, a veces tenemos familias que tienen un sobrino que sabe de construcción, o un hermano que es desempleado, o un papá que es jubilado y dice yo sé, yo ayudo, y cierran el 10% del valor. Que la vivienda esté ubicada en zonas accesibles con acueducto de alcantarillado de forma regular o irregular, pero que cuenten con acueducto de alcantarillado y que no estén en zonas de riesgo que no las define el POT. Muy bien, 9.900 viviendas esperan mejorar en este cuatrenio. ¿Cómo definen esta cifra? Cuando se estudió plan de desarrollo en el primer semestre del 2016, se entró a hacer en plan de gobierno un análisis de cuáles eran las necesidades de la población y qué recursos se tenían disponibles para estos temas. Los recursos de la administración tienen que primero mantener unos programas que ya son de ley, que se vienen pues como con el tiempo y hay que sustentar. Y el otro es llegar a identificar qué se ha hecho en los años anteriores y cómo llegamos a suplir y aportar nuestro granito de arena para los mejoramientos. También hay que mirar que la zona y la cantidad se determina dependiendo de dónde estén ubicadas las viviendas, porque no en todas las zonas de Medellín se pueden hacer. Bueno, estamos parihueleando con Manuela García, directora del ISVIMED. Estamos hablando del plan de mejoramiento de viviendas en nuestra ciudad. Ya volvemos después a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos.
Esta semana en De Acuerdo, la deserción escolar nos está robando a los niños y las niñas de las escuelas. Consejo y administración se unen para recuperarlas para la vida y el desarrollo de Medellín. A la calidad del aire de nuestra ciudad hay que ponerle compromisos que se cumplan en acciones y en el tiempo. Consejo pide fechas determinantes para esas metas. Con campaña de valores cívicos, Consejo de Medellín cree que cada uno de nosotros con sus pequeñas acciones puede hacer de Medellín una mejor ciudad. Visita a Hidroituango del Consejo, abre agenda de análisis sobre lo que allí pasó, lo que viene para el proyecto, EPM y la ciudad. Año y medio del Código de Policía no deja satisfecho al Consejo. Comerciantes tampoco están cómodos. Hay que ajustar. De Acuerdo, miércoles 7 p.m. por Telemedellín, siempre con vos. Navegue seguro. Siga las recomendaciones que la Capitanía de Puerto imparte en los muelles autorizados. Use los chalecos salvavidas y ubique a niños y adultos mayores en el centro de la embarcación, evitando realizar movimientos bruscos durante el recorrido. No arroje basura en su entorno y evite el consumo de bebidas alcohólicas a bordo. Locura, hombre, pues quédate quieto, me dice todavía el hermano mío que apenas somos dos que quedamos, 2, 3. ¿Qué? No, quedó bueno, ahí quedó bueno. Pues para yo andar está bien. ¿Qué? Yo primero vendía culebras. Dos al lado y lado y el otro por detrás y verás que sí se lleva fácil. Mi mamá llamaba eso el mal de Zambita. Así lo llamaba. No puede estar quieto, mal de Zambito. Vea, yo tengo una prima que consiguió trabajo a través del Servicio Público de Empleo en una multinacional. Cuando yo le diga a don Paco, el hijo de la comadre ya va a terminar el bachillerato y ni un peso pagó y hasta los libros le dieron. La verdad es que en los últimos años la cobertura de internet ha crecido muchísimo. Mira que hace un año le di una casita a mi tía. ¿Dónde? Aquí cerca, de la ciudad de la mía. En Telemedellín sabemos qué ha pasado. Esta noche a las 10 de la noche en nuestro sofá escarlata vamos a tener un invitado que nos va a hacer muy felices y que los va a hacer muy felices a ustedes. El gran Andrés Cepeda. Un programa especial con música, con historias, con risas, en fin, con chocolatinas sobre todo. No se lo pierda, 10 de la noche en Telemedellín, siempre con vos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Mejoramiento de vivienda del ISBIMED, Instituto de Vivienda Social y Hábitat de Medellín. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueliando con Vos. Pues mientras usted continúa, yo tengo tintico, ¿le provoca tintico? Muchísimas gracias. Sí. Sí, gracias. Usted también, claro. Claro que sí, muchísimas Bien, gracias. adelante, yo sirvo el tinto. En este proyecto de mejoramiento de vivienda hay como unas diferenciaciones. Tenemos, por ejemplo, el mejoramiento saludable. ¿Cuál es ese mejoramiento? ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros sí, tenemos 3 categorías de mejoramiento. Cada uno de ellos tiene un tope en valores. El primer mejoramiento al que tú te refieres es efectivamente el mejoramiento saludable. ¿Qué buscamos nosotros con ese mejoramiento? Reducir el déficit no cuantitativo en este caso, sino cualitativo de vivienda. Es decir, son personas que ya cuentan con su vivienda, pero se pueden mejorar las condiciones de habitabilidad. No cambiamos estructura, volumen, áreas, no. ¿Qué buscamos nosotros? Priorizar dentro de las condiciones de sanidad de la vivienda, ¿qué puede ser mejor? ¿Cómo podemos mejorarla? Nos enfocamos básicamente en pisos, techos, baños, cocinas, hacerlos de manera orgánica, accesible y que las condiciones de salubridad también mejoren. Muy
Bien, el mejoramiento estructural, ¿qué se le puede hacer a las viviendas? Con el mejoramiento estructural nosotros en este momento manejamos un límite de 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y qué se busca? Que las personas que inicialmente construyeron sin toda la técnica de construcción y la norma como lo exige de resistencia, por ejemplo, sismo resistencia, ¿qué hacemos nosotros? Intervenimos la vivienda y reforzamos vigas, muros, paredes, fundiciones. Básicamente a eso se enfoca el mejoramiento estructural. Bueno, ¿y eso cómo se hace la planeación para mejorar estas viviendas? Ustedes primero van, revisan y hacen, pues dicen, se demora 1 mes, 2 meses. ¿Cómo es ese trabajo que ustedes hacen antes de entregar, digamos, el dinero para la mejora de la vivienda? Es importante aclarar que nosotros no entregamos el dinero para la vivienda, nosotros ejecutamos el mejoramiento de la vivienda. Hicimos este año, por ejemplo, las campañas, estuvimos en 14 comunas, se presentaron 7.200 personas, de ahí pasaron el primer filtro 4.200 personas. Hacemos unos contratos con unos operadores de construcción. Estos operadores de construcción tienen como primera finalidad visitar las viviendas y hacer un diagnóstico de qué se necesita. Porque yo me puedo postular sin saber qué necesita mi vivienda. Puede que yo diga, yo quiero mejoramiento estructural, pero va el ingeniero y dice, aquí no hay necesidad de mejoramiento estructural, aquí únicamente es un mejoramiento saludable. O resulta que tiene una persona con alguna discapacidad de movilidad y dice, necesitamos es un mejoramiento accesible. Es decir, construir rampas más que cualquier otra cosa. Llegamos y eso se llama diagnóstico. Va el operador con el ingeniero, un social de nosotros y un técnico de nosotros del instituto, visita la vivienda y levantan un diagnóstico de qué se debe hacer y prioriza. De ahí nosotros, si efectivamente se puede hacer el mejoramiento, cumple con los requisitos, la vivienda es apta, la familia cumple las condiciones, tenemos una segunda etapa del mejoramiento en el cual ya se ejecuta. Va el operador y ejecuta las obras civiles que se necesitan para realizar el mejoramiento. Manuel, hay otro tipo de mejoramiento que se llama por reposición. ¿Consiste en qué? El mejoramiento de reposición es básicamente atendemos aquellas casas que no se construyeron con metodología, 1, resistente en el tiempo, o 2, materiales que fueran durables. Lo que nosotros a veces vemos algunas casitas que los materiales no necesariamente son ladrillos y concreto, sino que son otros materiales más transitorios. Partiendo de una vivienda que hay en el momento, nosotros reconstruimos la vivienda a partir de la estructura que ya existe. Esta necesita pues todos los permisos de licenciamiento, tenemos que ir a curaduría, tirar planos, hacer todo como si fuera una vivienda nueva, pero partimos de una que ya existe. Venga, pero para uno quedar inscrito en ese plan de mejoramiento de vivienda, ¿qué? Pues la casa de uno tiene que estar en qué condiciones para que lo contemplen y pueda estar ahí, es decir, casi que cayéndose o qué. Por eso digo, para uno postularse, usted puede tener su casa en un estado de conservación 1, que es el mejor estado, postularse. Ya ahí nosotros vamos, hacemos una visita y determinamos si efectivamente se requiere o no se requiere. Nosotros atendemos un público con muchísimas necesidades y tenemos que entrar a priorizar de esas personas que se postulan quién necesita más el mejoramiento que otras personas. Un criterio que utilizamos, que tengan niños menores de edad. No es lo mismo una pareja consolidada y sola que tiene una proyección económica distinta a una madre soltera con 5 niños chiquitos, ¿cierto? Son por ejemplo criterios que nosotros tenemos en cuenta. Otro, los ingresos que tengan las familias. Tenemos familias que tienen menos de un ingreso familiar menor a un salario mínimo y otras familias que tienen 2 y solamente son una pareja. Digamos, ahí tenemos en cuenta muchas consideraciones sociales. Si son personas con alguna discapacidad o dificultad en la movilidad, también tienen una priorización mayor. Ahora, el hecho de estar ahí en la lista, ¿cuánto le cuesta a uno, a la familia? Nada, eso es gratis. Absolutamente nada vale postularse. Nadie les puede cobrar un solo peso por postularse a los proyectos de mejoramiento. Entonces es una lotería estar en la lista. Sí, es una gran bendición ser beneficiario de un subsidio, sí, es verdad. Bueno, ¿y en qué barrios están trabajando? ¿Por qué no nos enumera algunos barrios donde ustedes están mejorando las viviendas como para ubicarnos un poco? Ahí es importante hacer, digamos, una diferenciación. Nosotros por plan de desarrollo intervenimos 14 comunas en este momento, que si me permiten pastelear, les leo cuántas son de cada comuna más o menos. Y otra es que tenemos algunas comunas que por presupuesto participativo dentro de los programas que se pueden ejecutar a través de este recurso han priorizado que se puedan realizar mejoramientos. Pero entonces más o menos les cuento por comunas. Claro que sí, es que lo bueno de la memoria es que hay que pastelear. Hay forma de pastelear. La idea es que nosotros logremos entregar en esta
en esta administración, en este año, 3.534 mejoramientos de vivienda. Por ejemplo, en la Comuna 2, en Santa Cruz, tenemos proyectados 505. En la Comuna 1, que es Popular, 266. En la Comuna 90, que es Santa Elena, que de los corregimientos nos piden mucha ayuda, tenemos 90. En la Comuna 9, que es Buenos Aires, 107. Una que es muy grande y ha recibido mucha ayuda de mejoramientos es Villahermosa con 416. ¿Cómo llegamos a este número? Y es básicamente conociendo nuestra comunidad. En el DAP, en el Departamento Administrativo de Planeación, tienen georreferenciadas y mapeadas todas las necesidades de la ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en la Comuna 10 Centro no se tienen tantos mejoramientos? Porque es un barrio tradicionalmente muy consolidado. No es lo mismo los barrios que se han desarrollado como Invasión en las laderas, que el método constructivo no corresponde con las necesidades del terreno. Las personas que están, es decir, la lista de personas a beneficiarse, ¿ya están clasificadas, ya están anotadas todas o todavía falta gente? Digamos, en este momento ustedes se pueden postular, exactamente, en este momento se pueden postular a un subsidio de mejoramiento, que es importante tener en cuenta que nosotros dentro del trabajo en campo que ya hicimos a la fecha, tenemos la línea base para trabajar en este segundo semestre del 2018, en el primer semestre del 2019, ya donde vamos a ejecutar los diagnósticos, ya tenemos la lista cubierta, tenemos 4.200 personas de las 7.000 y punta que se presentaron. Pero siempre estamos recibiendo las solicitudes, porque eso no es un tema de administración, eso es un tema de política de Estado, y durante cualquier administración se van a seguir haciendo los mejoramientos. Pero ustedes reciben entonces la primera visita, hacen el diagnóstico, dicen listo, aquí hay que hacer unos arreglos, sea estructurales o sea un mejoramiento saludable. ¿Cuánto se demora entonces ese proceso desde que le dicen sí, usted ya está elegido? ¿1 año, 2 años, 4 años? Nosotros nos estamos demorando entre levantar la línea base y hacer el diagnóstico definitivo más o menos 6 meses, porque digamos el operador que nosotros contratamos está regado en diferentes comunas, va, hace visitas, a veces la familia no está de acuerdo, entonces dice yo prefiero que no me organice el baño pero que me cambie el techo, entonces hay que hacer digamos un rediagnóstico, el instituto verifica los diagnósticos, hace acompañamiento social. Después de eso, después de más o menos 7 meses, nosotros asignamos la resolución de ejecución y una vez se tenga la resolución de ejecución nos demoramos 45 días en hacer el mejoramiento. Usted dice que esto es gratis. Sí, señor. ¿De dónde sale el dinero para financiar todo este proyecto? ¿Eso viene de los recursos ordinarios? ¿Eso está en el presupuesto? ¿O de dónde proviene realmente? Está dentro del presupuesto, digamos, ¿de dónde sale? De su bolsillo, el mío, el de todos los que pagamos impuestos, exactamente, de manera honrada y a tiempo. De ahí sale el dinero de los recursos ordinarios para ejecutar cualquier programa de la administración y de plan de desarrollo. También hay que tener en cuenta que a veces nos aliamos con privados y el privado ayuda a poner recursos para hacer este tipo de proyectos, pero salen de los recursos ordinarios de la administración. O sea que hay que mirar los impuestos como una forma de solidaridad, ¿no? Claro. Manuela, tenemos que pensar mucho en la población con discapacidad. Entonces, ahorita nos hablabas de pronto que a las casas hay que hacerle rampas, de pronto hay que abrir como las puertas para que pueda pasar una silla de ruedas. ¿Qué has encontrado ahí en ese tema de discapacidad? ¿Se está postulando suficiente gente? ¿Hay muy poca información? Aprovechemos este medio porque nosotros tenemos muchos televidentes con alguna discapacidad, entonces qué rico animarlos a acceder. Ciertas mejoras en el baño, por ejemplo, para uno poderse bañar solo. Para que no se caigan. Vuelve y juega. Ahí también es importante, digamos, una concepción que venimos trabajando desde el instituto, y es que no necesariamente una discapacidad uno nace con ella, una discapacidad se adquiere en cualquier momento. Entonces el ideal, digamos, metodológico nuestro sería que todos los mejoramientos terminaran siendo accesibles, porque no necesariamente una discapacidad también es estar reducido a una silla de ruedas. Una disminución en la movilidad se adquiere con la edad. Uno no se mueve igual a los 30 que como se mueve a los 85. Entonces siempre buscamos que los mejoramientos que podamos ejecutar y que de una vez se hagan de manera accesible, los hagamos así. Es decir, que se puedan tener rampas, que ninguna tenga una inclinación mayor al 10%, que por las puertas de los baños y de las habitaciones quepa una silla de ruedas dado el caso. Perdóname, entonces todo lo que están haciendo en este cuatrenio están siempre pensando en todas las reglas de accesibilidad. Están haciendo ya cuando hacen una transformación en una casa, ya la están pensando, digamos, no solamente para una persona con alguna discapacidad, sino para un adulto mayor que va a necesitar algún día de pronto movilizarse en silla de ruedas o con alguna ayuda.
Ese es nuestro ideal de operación, es decir, en este momento yo no te puedo decir que efectivamente todos los mejoramientos los estemos haciendo así porque sería venir a decirte mentiras, no, es nuestro ideal de operación, allá queremos llegar, a que todos los mejoramientos que nosotros hagamos estén apuntados a que cualquier persona en cualquier momento adquiera una discapacidad o una disminución en su movilidad pueda desplazarse tranquilamente en su hogar. También hay que tener en cuenta que a veces nosotros priorizamos y no necesariamente son las rampas de acceso, porque por ejemplo el piso está completamente consolidado, pero esta familia necesita un mejoramiento en ventanas, techo y cocina. Ahí yo no tengo forma o el instituto no tendría forma de hacerlo accesible porque no son zonas que necesariamente se tengan que hacer accesibles. O sea, una cocina no se construye de manera accesible, es una cocina estándar. Las ventanas no están diseñadas o no es la funcionalidad que sean accesibles, por decirlo de alguna manera. Pero el ideal de nosotros de operación sería que todos los mejoramientos que logremos hacer cuenten con condiciones que faciliten la movilidad. Piensa uno en que debe haber familias que por más que lo merezcan y por más que se postulen y se vea que realmente merecen el mejoramiento, no lo pueden hacer, porque están en terrenos de invasión, porque hay peligro, qué sé yo. Sí, hay que tener en cuenta que para nosotros es un requisito indispensable que no estén en zonas de riesgo, que las zonas de riesgo las cataloga, pues ya las trae el POT, ya es norma que nos rige a nosotros. ¿Qué implicaría que nosotros hiciéramos, por ejemplo, un mejoramiento en una zona de riesgo? Que el día de mañana hay un movimiento de masa y se perdió la casa, se perdieron los recursos del mejoramiento y de cierta manera nosotros convalidamos que se pudiese construir en una zona que está prohibido hacerlo. Entonces hay que tener en cuenta que los requisitos legales existen por una finalidad y en última siempre es proteger al usuario y es hacerle entender que hay ciertas zonas donde no se puede construir. Pero en muchos casos no funciona el mejoramiento por reposición. Es decir, alguien que vive en una casita muy frágil, en un terreno de riesgo y la pasen para otra parte. No, ahí no aplicaría el mejoramiento. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Nosotros trabajamos de manera muy alineada con el DAGRE y el Departamento Administrativo de Planeación. Cuando el Departamento Administrativo de Planeación define en el POT, pues o alineado con el POT se determina estas zonas de alto riesgo, a veces las familias dicen yo estoy en una zona de alto riesgo o se presenta un movimiento de masa y la casa amenaza con ruina inminente, DAGRE hace una visita, DAGRE dice efectivamente esta vivienda tiene que ser evacuada, ya sea de manera temporal o definitiva. Si es de manera temporal y hay obras de mitigación que se puedan hacer, entraríamos a mirar a quién le corresponde hacer las obras de mitigación, si al propietario o podría ser que si no está en zona de riesgo nosotros podamos hacerla, pero si está en zona de riesgo nosotros no podemos hacerla, le corresponde al copropietario y el instituto cubre a través de un programa que se llama arrendamiento temporal el proceso de reasentamiento temporal mientras la familia efectivamente realiza como el mejoramiento, por decirlo de alguna manera, o las obras de mitigación. No obstante, si la orden de evacuación del DAGRE es definitiva, nosotros cubrimos a través del programa de arrendamiento temporal mientras entregamos una solución definitiva de vivienda, que también lo hacemos, pero a través del programa de vivienda. ¿Y a ustedes les ha pasado que vienen a hacer diagnóstico en los barrios, encuentran de pronto una familia que necesita algunas mejoras y que no las quiere hacer? De pronto le toca trabajar con la comunidad para hacerlos entender que mire que es que de pronto se está dañando la pared y ellos dicen no, eso está bien así, no queremos que venga gente aquí a trabajar, se quieren quedar así. A ustedes de pronto les toca hacer como un trabajo social. El programa de mejoramiento implica demasiado acompañamiento social y es muy importante para nosotros que todos los programas de nosotros estén acompañados a través de psicólogos, trabajadores sociales y demás. ¿Qué es importante que tener en cuenta y con qué nos hemos encontrado? Que tenemos familias. Por ley nosotros asignamos el subsidio y tiene, digamos, como unos requisitos adicionales. Y es que yo no puedo beneficiaria del subsidio ni vender, ni subarrendar, ni hipotecar mi casa durante 10 años porque la idea del municipio y del ente estatal cuando hace un mejoramiento es que usted pueda disfrutar de su vivienda, no que eso se le vuelva un negocio. Entonces nosotros tenemos una cláusula, como un compromiso durante 10 años y hay familias que dicen no me interesa hacer el mejoramiento porque mi interés es subarrendar la casa o porque yo me quiero ir a vivir fuera de la ciudad. Quiero hipotecar mi casa y no la puedo hacer si me hacen el mejoramiento. Eso es una y trabajamos muy fuertemente en el tema, pero hay familias que definitivamente su interés es otro. Y otro trabajo social importante que tenemos que hacer es que durante los 45 días que nosotros trabajamos con el operador en hacer la ejecución del mejoramiento, las familias a veces tienen que salir de la vivienda porque si vamos a cambiar el piso, pues no es saludable, ni es cómodo, ni es óptimo que estén habitando la familia mientras la vivienda,
mientras nosotros hacemos el mejoramiento. Ahí también hacemos un trabajo social importante, buscando en las redes de apoyo quién recibe a la familia mientras nosotros hacemos el mejoramiento. O hacer un trabajo también económico con las familias que busquen una vivienda transitoria y arrienden durante los 45 días mientras nosotros ejecutamos. Mejorar la calidad de vida de las viviendas, los hogares más vulnerables de nuestra ciudad. Estamos hablando con Manuela García, directora del ISBIMED. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Me parece muy importante que el canal Telemedellín, por medio de este programa Proyectados, dé a conocer los trabajos que realizamos los estudiantes de la ciudad de Medellín. Nos parece muy importante que nuestro trabajo se dé a conocer porque siempre estamos en pro de mejorar. Con una dificultad estructural que comprometía incontrovertiblemente la salud de los habitantes, como era el botadero en Moravia, los campesinos y desplazados convirtieron la amenaza en oportunidad. Los proyectos audiovisuales que se realizan en Medellín son una gran muestra del talento que tenemos en la ciudad. Proyectados, sábado, 6 de la tarde por Telemedellín. Siempre con vos. En temporada seca, disminuye el nivel de los ríos, el agua escasea, aumentan las temperaturas y los incendios forestales se extienden. La temporada seca es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Cuida el agua. Protégete del sol. Alerta sobre cualquier incendio. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, que la JEP esté en marcha significa que somos un pueblo que sabe que la justicia es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. JEP, en marcha. Estás viendo Parihueliando con Vos. Esta tarde aquí en Parihueliando con Vos estamos conversando, parihueliando sobre el proyecto de mejoramiento de vivienda del ISBIMED con su directora Manuela García. A ver, Manuela, le voy a preguntar, ¿cuál es el propósito del proyecto de mejoramiento? ¿Por qué le pregunto eso? Porque uno escucharía, digamos, ese proyecto, el nombre de ese proyecto y pensaría, hombre, de pronto vamos a dejar de ver tugurios, casitas colgadas casi de la montaña en situaciones complicadas. Pero por lo que ya he dicho, de terrenos en alto riesgo, zonas, terrenos sin legalizar, cosas de estas no se puede intervenir. Pero el propósito tendría en cierto modo parte en eso o no, en ayudar a que esas situaciones que se ven en las partes más altas y más empinadas de los barrios, sobre todo de la nororiental y la noroccidental, no se vean más. Por definición, la finalidad del programa de mejoramiento es mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir el déficit cualitativo, es decir, mejorar las condiciones que tiene la vivienda internamente, más que desaparecer algunas construcciones irregulares que tenemos como problemática en la ciudad. El de mejoramiento busca trabajar, como decimos nosotros en el instituto, de puertas para arriba. Una vez yo entro a la vivienda, que esté en las mejores condiciones posibles hacia adentro, habitaciones, pisos, baño, techo, cocina, más que efectivamente reconfigurar toda la estructura de la vivienda. Bien, Manuela, si vamos de pronto a hacer una reforma y empezamos como el primer diagnóstico,
¿quién le puede decir a uno, a ustedes les exigen a ellos que el piso tiene que ser de un color, o uno puede empezar a decir, no, este puede ser de este color, los materiales, cómo son los topes, o sea, esa negociación que hacen, digamos, para una mejora saludable, ¿cómo se hace para que no es impuesta, o ustedes tienen como un rango de negociación con la persona con la que están trabajando? No, es decir, o yo puedo decir, yo soy el dueño y digo, no, es que yo necesito que me mejore en el baño, yo necesito que me mejore en las escalas para subir a la terraza, o qué sé yo. ¿Eso lo determino yo como propietario de la casa o lo determina el ISBIMED? Es un proceso de construcción mutua. En unos puntos nosotros determinamos, porque digamos, quién es el ingeniero civil, quién es el arquitecto y quién es el maestro de obra, es el operador y el instituto, más que necesariamente, más que el usuario, que a veces no sabe qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Y también es un proceso que hacemos nosotros con ellos. Por ejemplo, nosotros determinamos que es importante mejorar la cocina, pero el usuario dice, yo prefiero que no me mejore la cocina y que me mejore el cuarto de ropas, porque resulta que la señora, parte de sus ingresos económicos es lavar ropa, pues le lava ropa a la gente del barrio, a los vecinos y demás, entonces para ellos es una prioridad esa más que la cocina, entonces es un proceso constructivo entre los dos. Pero si a mí un usuario, por ejemplo, a mí digo instituto, le dice, yo prefiero que usted me cambie el techo, pero mi tope del subsidio son 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y yo para cambiar el techo tiro el diagnóstico como ingeniero y eso vale 20 salarios mínimos legales mensuales, entonces ahí es donde yo tengo que empezar a decir, yo con los 15 le puedo mejorar el techo, la cocina, los baños, las ventanas, o sea, es un proceso entre los dos. En temas de materiales, manejamos con los operadores una gama muy homogénea y más bien tranquila en tonos y eso, con los usuarios. Pero también hay usuarios que dicen, ay, si se puede una baldosa de color naranjado, el operador mira dentro de su inventario, dentro de su stock y dentro de sus proveedores, qué posibilidad hay de darle gusto al usuario en que el piso sea anaranjado. Y esos proveedores que trabajan con ustedes, ¿qué requisitos tienen que tener para trabajar con ustedes? Nosotros tenemos no el proveedor del material, sino el operador de construcción. Nosotros sacamos los procesos de contratación a través de una fiducia. La fiducia garantiza la transparencia del proceso de contratación. Dentro de los requisitos está básicamente haber tenido experiencia, tener un trato social, porque para nosotros ese tema es muy importante. Entonces el tema de responsabilidad social empresarial se les exige a los operadores, unas pólizas de cumplimiento, que dentro de su equipo de trabajo cuenten no solamente con personal técnico, sino con personal capacitado en el área social, pues básicamente como eso. Bueno, y apenas estás trabajando desde marzo en este proyecto en la alcaldía. ¿Qué has encontrado cuando recorres los barrios, cuando hablas con la gente? De pronto ya han entregado alguna casa que hayan mejorado. Entonces, ¿cuáles son las satisfacciones que has recibido en estos meses? Sí, ya fuimos a una visita de diagnóstico, ya fuimos a una entrega de un mejoramiento, ya entregamos una unidad de viviendas nuevas y realmente, insisto, con lo que empecé, digamos, la intervención, el instituto es un reto muy grande, pero hace cosas muy bonitas. Tenemos todo el potencial del mundo para mejorar sueños, para mejorar vías, para mejorar estilos. Entregarle a una persona 4 paredes y un techo no es la solución a todos sus problemas, eso lo tenemos claro, pero cuando yo tengo una necesidad tan básica cubierta, me puedo permitir soñar en otras cosas. Digamos, yo como mamá no puedo pensar en que mi hijo estudie si yo no tengo ni siquiera techo garantizado, pero cuando yo ya tengo un techo garantizado y una necesidad básica tan importante como es tener vivienda, ya las familias pueden empezar a soñar con otros temas. Ya lo habías dicho al principio del programa, pero hay veces tenemos televidentes que llegan en la mitad del programa y qué rico que nos recordaras muy bien los requisitos que tenemos que tener para poder hacer mejoras con el ISBIMED. Para postularse, los requisitos básicos que nosotros manejamos es un hogar conformado con un jefe de hogar que sea mayor de edad. Vivir en Medellín hace 6 años y en la vivienda que se quiere postular al mejoramiento los últimos 3 años. Tener ingresos como grupo familiar no superiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que la vivienda no esté en zona de riesgo, como lo cataloga el POT, que las define el POT, las zonas de riesgo. Hacer el cierre financiero del mejoramiento, que es el 10% del subsidio que se asigna, dependiendo del mejoramiento. Si es saludable son 15 salarios mínimos, si es estructural son 18 salarios mínimos y si es de reposición son 23 salarios mínimos.
Tener acueducto, alcantarillado, o sea, de forma regular o irregular, pero tener acueducto, alcantarillado y vías de acceso. ¿Y uno se postula por la página de la alcaldía o ustedes van a los barrios y hay un día donde uno se arrima donde ustedes y llena los formularios? Vuelvo y les cuento. Entonces, nosotros ya hicimos esta administración, pues, o en este periodo que llevamos, jornadas en territorio, estuvimos en 14 comunas y ya se postularon más de 7.000 personas. Ya hicimos el primer filtro de cumplir requisitos y nos quedaron más o menos 4.200 personas, que es el insumo base con el que nosotros vamos a trabajar para hacer los diagnósticos y las ejecuciones este segundo semestre y el primer semestre del 2019. No obstante, nosotros recibimos solicitudes de postulación todos los días a través de nuestros canales de atención, nuestras cuentas en redes sociales, nuestro correo de atención al público, que al final creo que se los van a facilitar a todos y la gente se puede ir postulando allí. Hacemos el filtro que cumplan requisitos. Hay que tener muy en cuenta que postularse no es primero cumplir requisitos y segundo no es que se les asigne el subsidio. Nosotros hacemos, digamos, un trabajo de reconocimiento de estas viviendas y unos diagnósticos antes de llegar a la resolución de asignación. Entre esos requisitos, una información que tenemos dice que el grupo familiar deberá realizar un aporte de mínimo el 10% del valor de la solución. Y usted decía que no, que es gratis. Yo les dije que es gratis postularse y que postularse no tiene ningún costo. Ajá. Y dentro de los requisitos sí les dije que deben de apostar el 10%, sea en dinero o sea en especie. Y tenemos los casos de familiares que tienen un sobrino que trabaja de construcción, un tío que es desempleado en su momento y dice yo soy capaz de aportar mano de obra, o tenemos familias que si bien no tienen los 11 millones de pesos, que es el, digamos, el subsidio inicial de nosotros, que es el saludable, no tienen los 11 millones de pesos, pero tienen unos ahorritos y pueden poner el 1.100.000 pesos que hace el cierre financiero, que lo pueden comprar ellos en material, por ejemplo, en pintura, en que les terminen de pintar la casa, en que les hagan los zócalos, en las barras de soporte de los baños. Incluso con trabajo, pues, sí, pueden poner trabajo. El sobrino que sabe de construcción, no el abuelito que tuvo experiencia, no necesariamente es en dinero. De hecho, la mayoría de nuestras familias lo aportan en especie. Encontramos en otro programa de Parihueliando con Vos, con empresas públicas de Medellín, que hay muchísimas viviendas que no tienen, por ejemplo, electricidad. Entonces ellos van y cogen cables ilegalmente. Muchísimas personas pues han tenido accidentes. Eso también ustedes lo mejoran. Eso está en parte del plan de mejoras. Trabajan con empresas públicas. No, a través del programa de mejoramiento nosotros no podemos intervenir redes eléctricas. Eso no lo hacemos a través del programa de mejoramiento. Ya esa solicitud sí se radica y se tramita directamente con EPM. Pero si ustedes entonces diagnostican en la casa, ¿no tienen alguna alianza con ellos como para conectar y ayudarlos como a comunicar con ellos? ¿Tiene que ser ya de la vivienda que ellos quieran hacer la gestión con empresas públicas? Sí, en este punto, digamos, por el nivel de criticidad y la técnica que maneja el tema eléctrico, sí, digamos, el conocimiento específico lo maneja directamente EPM y la certificación de debida conexión la maneja directamente EPM. Don Luis, usted está buscando allá información. Cuente qué encontró. En este momento, ¿cuántas familias van de todo el plan que tienen? 9.900 es la meta. Sí, en este momento, asignaciones resoluciones de asignación de subsidio, vamos en 4.489, que es el 50% de la meta del cuatrienio. En esta administración hemos entregado completamente satisfactorio más de 2.900 ejecuciones de mejoramiento hechas en esta administración. Tenemos proyectados para este segundo semestre terminar 4.058 diagnósticos que ya tenemos contratados. Usted dijo que todavía se pueden postular a personas. Sí, digamos, las solicitudes de postulación las recibimos en cualquier momento. La gente se postula a través de nuestras redes sociales, de nuestros canales de atención, pero ya hicimos también una jornada en territorio de la cual levantamos una línea base para trabajar. Usted nos hablaba de 3 clases de mejoramiento, pero ahorita también nos habló que de pronto había una familia que necesitaba mejorar el lavadero porque lavaba ropa pues en su barrio. Lo mismo sucede con muchísimos emprendedores, los paisas somos muy rebuscadores, algunos tendrán panadería. Ayudan también entonces para esas reformas en las casas, de pronto mejorar su cocina si tienen que hacer una panadería o una zapatería y necesitan un salón más grande, o esto ya no podría entrar en este plan de mejoras. Nosotros intervenimos con el programa de mejoramiento, mejorar las condiciones de habitabilidad, no necesariamente las condiciones de una unidad de negocio.
Entonces, como la finalidad nuestra es atender hogares y familias e impactar, digamos, como la esencia del núcleo de la sociedad, llegamos es hasta donde se puede como mejoramiento de hogar. Si dentro de ellos hay una persona que desarrolla su actividad económica dentro de las condiciones normales de un hogar o de una vivienda, se ve beneficiada, digamos, con la intervención, pero no atendemos directamente unidades económicas. Sí, porque muchas casas utilizan el garaje para tener una tiendecita o algún otro espacio para vender X o Y cosa. La mamá teje, por ejemplo, o cose ropa femenina o para hombre, entonces se verían beneficiados. Se verían beneficiados si, digamos, el área o la zona del hogar que se va a intervenir está dentro de las priorizadas. Sí. Pero normalmente dentro de nuestros hogares lo que intervenimos es cocina, baños, pisos, techos, no parqueadero. Pues es muy complicado en nuestras viviendas encontrar una que tenga parqueadero que necesite ser intervenido. ¿El programa está pensado en todas las comunas de Medellín y los corregimientos o hay unas que no? Por ejemplo, el Poblado o por ejemplo, Laureles. nosotros en este momento tenemos priorizadas 14 comunas. Que fue donde hicimos la línea base. Y ¿cuáles son las dos que no entran entonces? No entran los corregimientos, sobre todo los corregimientos tenemos en este momento priorizados Santa Elena, pero en los corregimientos la mayoría de ellos están ubicados en zona de riesgo o zona de reserva, no me sé como todas las calificaciones que tiene el POT, pero los terrenos tienen unas cualificaciones puntuales a través del POT que nos limita al momento de intervenir en los mejoramientos. ¿En los corregimientos? Sí. Tiene más. Pero ¿están en terrenos de riesgo? No necesariamente en terreno de riesgo. Tenemos muchos que están en terreno de riesgo las construcciones, porque el corregimiento está en zona rural, no en zona urbana. Y las calificaciones que trae el POT para cada uno de esos terrenos a veces nos limitan al momento de nosotros intervenir para hacer un mejoramiento. Mejora de vivienda de Lisbimed. Estamos hablando con Manuela García y ya volvemos a Parihueliando con Vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Hoy miércoles, visita Eurosupermercados y encuentra increíbles descuentos en carne de res y cerdo. Te esperamos. Politécnico ITEC, clínica veterinaria a domicilio. Atención 24 horas. Solicita tu visita al 208-8559, 377-1444. En Calzado Bucaramanga puedes pagar con tu bono regalo y recargar desde 20.000 pesos a 100.000 pesos. Calzado Bucaramanga, diferencia tu paso al andar. Estás viendo Parihueliando con Vos. Esto es Parihueliando con Vos. Y estamos conversando esta tarde sobre mejoramiento de vivienda, proyecto de Lisbimed, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, con su directora Manuela García. Manuela, a ver, aclaremos lo de los corregimientos, porque es que me queda como la duda. ¿Por qué el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, presenta restricciones para mejorar vivienda en los corregimientos? Es que pude haber entendido mal. Es decir, si usted me dice que hay restricciones para construir viviendas nuevas porque es suelo rural, sí, pero es que ya hay unas casas construidas y algunas pueden estar en malas condiciones y no se pueden mejorar, ¿o sí? Pues dependiendo del suelo donde estén construidas. No es que el POT nos diga, usted no puede entrar a hacer un mejoramiento. Es que el POT dice, esta vivienda está construida en determinado tipo de suelo. Y en ese determinado tipo de suelo usted no puede entrar a intervenir, ¿cierto? Por ejemplo, los retiros de quebrada. Es un ejemplo muy típico. En toda la ciudad incluso se presenta mucho en los corregimientos por los nacimientos de agua que tienen. La gente construye en los retiros de quebrada. No es que no se pueda construir, o bueno, sí, no se puede construir. La gente construye y sus viviendas están en una situación que puede ser mejorada. Pero como no se puede construir, yo como instituto y como institucionalidad no puedo intervenir en una zona que el POT no me permite hacerlo. Que se presenta mucho en los corregimientos, claro, o porque es retiro de quebrada, o porque es zona protegida ambiental, o porque queda cerca a un nacimiento de quebrada, a un nacimiento de agua, o porque es reserva forestal. Yo no me sé todas las calificaciones del POT y ahí sí pues me corcha, pero las calificaciones del POT son las que a veces a nosotros no nos permiten hacer
supongamos las 4.016 intervenciones que tenemos en Villahermosa, sino que en los corregimientos tenemos 50, 60, 30. Claro, es como si una vivienda está violando, el dueño pues está violando un espacio restringido. Pues mal haría el ISBIMED en ir y decirle, no, pues usted está violando esto, pero de acuerdo, yo le mejoro su vivienda. Entonces está avalando la ilegalidad. Eso es lo que no podemos hacer. Muy bien. Manuela, nos estabas contando que cuando se hacía una mejora saludable, solamente se necesitaban 45 días más o menos, porque es cambiar un baño, arreglar el piso, digamos que son cambios más o menos fáciles de hacer. Pero cuando hay un cambio estructural, cuando vamos a mejorar la vivienda estructuralmente, ahí sí se necesitan unas licencias, me imagino que hay que aprobar unos planos. Ya esos cambios estructurales, esa mejora de vivienda estructural, ¿cuánto tiempo se está demorando más o menos? En tanto en el de reposición como en el estructural, nosotros tenemos que levantar planos estructurales, tenemos que levantar planos de redes, tenemos que hacer planos de vías, tenemos que hacer planos de energía, y todos ellos necesitan ser aprobados por cada una de las entidades competentes. Todos prerequisito a una licencia de construcción, porque en ambos casos se necesita licencia. Dos tipos de licencia, pero licencia de construcción que expide la curaduría. El promedio más o menos para que una licencia en curaduría esté saliendo se demora aproximadamente 6 meses. Por eso nuestro impacto en esos dos tipos de mejoramiento es más bajito. De viviendas de reposición hemos hecho 10, o sea, construir la vivienda a partir de una vivienda que ya hay. Pero han hecho 10 ¿desde hace cuándo? ¿Desde que llegaste? De esta administración. Hemos hecho 10. Y de estructurales hemos hecho 28, pero porque los términos sí son mucho más largos. Mire, no quisiera que se acabara el programa sin que nos contara, pues el tema hoy ha sido mejoramiento de vivienda, pero y tienen un plan en el cuatrienio de 9.900 mejoramientos, sí. 9.900. En materia de construcción de vivienda nueva, ¿qué metas tiene ISBIMED? Y obviamente de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, aunque de cara a las necesidades de la gente, porque las necesidades de la gente no dejan de existir porque exista un ordenamiento territorial. En vivienda nueva nosotros tenemos dos indicadores, bueno, varios indicadores, pero que se resumen en vivienda nueva construida por el sector público, es decir, por la administración, tenemos una meta de 4.901 viviendas por plan de desarrollo. Y en alianza o incentivadas a través de nosotros por el sector privado, 15.000 viviendas nuevas tenemos como meta en plan de desarrollo. Bueno, yo pienso mucho de pronto en nuestras televidentes, adultas mayores, están solas, no saben a quién acudir, cómo pueden procesar formatos. ¿Cuál sería usted el mensaje que le da a esas personas que están viendo que se les está cayendo la casita, pero no saben cómo acudir a ustedes, a dónde se deben dirigir, cómo lo deben hacer de una manera más fácil? Recuerde pues quiénes son nuestras posibles televidentes. Tenemos muchísimas, pero pensemos en esas personas que están desamparadas en este momento y están necesitando que usted les explique. Al final del programa les vamos a dejar todas nuestras redes sociales a través de las cuales se pueden contactar y nuestro correo electrónico. Nuestra sede principal para atención al público está ubicada en el Velódromo, donde quedan las oficinas principales del INDER, ahí al lado quedan las oficinas del instituto. Tenemos trabajadores sociales, psicólogas y niñas de atención al cliente que están siempre dispuestas a recibir toda la información, ayudarles a diligenciar los formatos. Tenemos trabajadores sociales que además les enseñan cómo sacar cada uno de los certificados que se piden para, pues, por ejemplo, comprobar requisitos, los 6 años de habitabilidad en Medellín, los 3 años en la vivienda, los ingresos familiares. Estamos siempre en todo el proceso de acompañamiento, tanto de consecución de los documentos que necesitan para postularse, como si sale efectivamente beneficiado del subsidio. O sea que ustedes pueden llegar muy fácil por medio del metro, se van en el metro, pueden llegar a la estación Floresta, Estadio les queda más cerquita y pueden ir allá a la oficina, porque usted pronto está diciendo, pero es que por redes, yo no sé manejar redes, no tengo computador para enviar un correo. Entonces ahorita se busca la dirección y váyase la vuelta en la oficina, que allá le pueden ayudar a llenar los formularios, le entregan toda la información para que pueda entonces acceder a estos planes de mejora para su vivienda. El 10% que se debe pagar ¿es sobre el valor de las mejoras o el valor de la casa? No, es sobre el valor del subsidio que se asigne. El subsidio saludable de nosotros son 15 salarios mínimos, el 10% correspondiente a ese, que es más o menos 1.006.000 pesos, más o menos. El del subsidio estructural son 15 salarios mínimos y el de reposición, que son 23 salarios mínimos. Dependiendo del monto, el cierre financiero es el 10% de ese valor del subsidio. Y si la persona no tiene cómo aportar en especies,
ni con trabajo, porque no saben, o pues, qué sé yo, y entonces no le queda más de otra que aportar en dinero. ¿Tiene algunas facilidades para pagar eso? Todas las facilidades las hay, es decir, es que puede decir, yo lo voy a aportar con mano de obra de un vecino, yo lo voy a aportar a través de hacer el aseo a la casa y eso lo valoramos. No sé, jamás se me ocurre en este momento. No, lo pueden aportar. Que conversar con ellos y por eso usted los está invitando a la oficina. Ponen parte económico y parte en trabajo. Bien. Bueno, Manuela, parihueliamos muy rico, muchísimas gracias por explicarnos. Semejante trabajo el que tiene, ayudarle a todas las personas en nuestras comunidades, hacer realizar tantos sueños, porque como decía usted, Luis, al principio del programa, tener una casa puede ser ¿qué? Tener una casa no es riqueza, pero no tenerla es una gran pobreza. Y uno viendo que la casita se le está cayendo, qué dolor tan grande. Entonces, muchísimas gracias a usted por contarnos, por parihueliar con nosotros y explicarnos cómo acceder a estos programas de mejoramiento de vivienda. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y sobre todo al público, bienvenido a las instalaciones del instituto, qué rico que conozcan todos nuestros programas, trabajamos para la comunidad es básicamente nuestro jefe, trabajamos para ellos y con ellos. Muchas gracias. Manuela, gracias. Vuelva. A ustedes también, muchas gracias. Esto es Parihueliando con Vos. Mañana nos volvemos a ver en este espacio de Telemedellín, siempre con vos. Chao.